continuamos con más de nuestro espacio. Tenemos en esta parte de nuestro programa como invitada a Indira Urbaneja. Ella es analista, experta en marketing, fundadora del movimiento Reunificados de Venezuela. Y bueno, con ella vamos a conversar de inmediato. Indira, te saludamos. Hola querida, ¿cómo estás? Siempre es un gusto poder estar contigo y tu audiencia. Encantada de conversar contigo. Bueno, y nada, queríamos tu análisis de todo lo que está pasando en este momento políticamente. Se están reanudando las relaciones con Colombia, entre Colombia y Venezuela. Otra vez pareciera que se está activando el gran intercambio que toda la vida ha existido entre nuestros países. Estados Unidos está ahí a la vera como viendo los toros desde la barrera. En la ONU pues también hemos escuchado discursos interesantes, hemos visto también algunas declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos referido al tema venezolano, y la oposición sigue, no sé, dando tumbos como palazos de ciego. Yo no sé cómo decirlo ya de verdad. ¿Cómo tú estás viendo esto? Bueno, querida, vamos por partes, porque la verdad es que están pasando muchas cosas, pero te diría, vamos de atrás para adelante. Lo primero, la oposición venezolana, o por lo menos ese sector que se agrupa alrededor del interinato del G4, sigue sin dar puntadas sin dedal, o sea, no apuntan bien al plan. Pareciera que todo más bien va en retroceso. Estamos viendo que ya Venezuela tomó nuevamente, el gobierno de Venezuela tomó control de monómeros, parece que todo va en retroceso para ellos, no terminan de organizarse, no terminan de presentar una propuesta al país. Ojo, por un lado, esa propuesta errática de ellos seguir con unas primarias que no resuelven el problema de fondo de la oposición, sino que resuelven simplemente un problema de escogencia de candidatos, pero no resuelve su problema de unidad, no resuelve su problema de presentar realmente una propuesta hacia el país. Y por el otro lado, el otro sector de oposición que no se agrupa en el G4, todavía pareciera estar pensando a ver qué es lo que le va a poner al país en la mesa y cuál sería la opción frente a la posición de la plataforma unitaria que gira primaria. Entonces pareciera que la oposición en todo, y aquí sí las englobo, todavía no tienen un plan y todavía no tienen una propuesta, un camino definido para ponérselo en la mesa a los venezolanos que andan buscando pues un cambio de modelo, un cambio político, que eso es perfectamente razonable y entendible, un sistema democrático, ¿no? Pero esto a su vez empieza a conectar con lo que está pasando en el mundo, porque parte de ese revés que hoy está sufriendo un sector de la oposición venezolana tiene que ver con el realineamiento de Colombia y Venezuela. Ha sido un duro golpe para la oposición lo que está ocurriendo ahorita, y el avance, el volver a estas relaciones que, como tú bien dijiste, nunca debieron de haberse perdido, están avanzando muy rápido. Yo te digo que tenía expectativa, ya yo sabía por gente cercana al equipo de Petro, que la política hacia Venezuela iba a ser una política de reconciliación, pero jamás, te confieso que jamás pensé que iba a ser tan rápido. Se están moviendo las aguas muy rápido. Estamos hablando de que en menos de 2 meses, mira ya el punto en donde vamos: reapertura de pasos, reapertura de vuelos, entrega de monómeros, coordinación entre los ministros de defensa de ambos países. O sea, esto está avanzando muy rápido y de una forma muy positiva para ambos países, porque dos países que tienen una historia común, una génesis común, que comparten kilómetros de fronteras, que tienen una cantidad de cosas importantes en el medio, no debieron nunca de haber estado confrontados ni separados como se hizo, como sucedió. En todo caso, esto también nos pone en otro escenario. ¿Cuál sería el papel de Estados Unidos? Porque Colombia siempre fue, o ha sido hasta ahora, un aliado importante de Estados Unidos en la región. De hecho, en los peores momentos de agresión hacia Venezuela, pues una de las mayores críticas al presidente Duque fue que precisamente le sirvió de escenario para el concierto de esa comunidad internacional que de alguna forma estaba buscando el derrocamiento por la vía violenta y de la fuerza de Nicolás Maduro. Hoy más bien vemos entonces que Colombia está en una posición más de diplomacia, más de paz. ¿Cómo lo mira Estados Unidos? Porque además también pronto, ya en unos días, tendremos elecciones en Brasil, donde sabemos que es muy probable que Lula da Silva pues también pueda tener un papel importante. Y esto te lo comento porque pareciera que la región se vuelve a reconfigurar en torno a una izquierda más pensante, una izquierda que ya ha cometido errores y que viene con otro tipo de preparación, porque es lo que estamos viendo con Petro.
Y en este escenario, Estados Unidos también tiene que repensar cuál va a ser su papel hacia la región. ¿Va a seguir con un papel intervencionista, un papel donde quiero meterme a cambiar gobierno, o va a mantener un papel entonces ahora más de conciliación con la región? Y esto, bueno, tiene que ver un poco también con lo que estamos viendo en la ONU. El discurso de Petro creo que es sin precedentes, fue muy importante, fue muy enérgico, fue muy enfático. Creo que Petro está siendo un aliado, es importante decirlo, Maripili, no es tanto un aliado de Nicolás Maduro, creo que Petro está jugando un papel de aliado del país, de Venezuela, porque cuando se reactivan las relaciones comerciales con Colombia, ganan los venezolanos, ganan los empresarios venezolanos y los colombianos, no es Maduro en sí. Y esto un poco porque hay que sacarlo de la narrativa donde siempre caen, no, bueno, es que Petro es izquierdista y por eso se la llevan bien con Maduro. No, es que estamos hablando de un tema de la praxis política, que es lo que debería hacerse, que es la diplomacia, que es la comunicación, que es el diálogo, que es la negociación. En todo caso, creo que Venezuela está en un momento interesante. Lastimosamente no podemos avanzar más en el tema económico porque las sanciones siguen siendo un techo para cualquier, incluso para elevar esa balanza comercial que ofrecía el embajador de Colombia en Venezuela, Benedetti, que quería llevar una balanza comercial de $10,000 millones. Hasta para eso necesitamos que las sanciones de alguna forma se suavicen, porque los empresarios y los inversionistas colombianos de alguna manera necesitan también saber que si negocian con Venezuela no van a tener algún tipo de retaliación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y te redondeo diciendo de que, bueno, yo condené, de hecho, no me parecieron acertadas las últimas declaraciones del subsecretario de Estado, donde le decía pues al presidente Nicolás Maduro que se les estaba acabando la paciencia. Llamándolo, de alguna forma coaccionándolo para que Maduro vuelva al diálogo con la oposición venezolana. Yo creo que eso es volver al tono del garrote y la zanahoria, y yo creo que eso no es prudente en este momento. Y menos, fíjate que ayer ocurrió un hecho que hoy está en los top 10 de la noticia venezolana, que es la captura de un señor que le dicen o le apodan Pat Leonard, que es un tipo que viene huyendo de Estados Unidos, que es un pez fuerte para Estados Unidos, y que ahora pone sobre el tapete la posibilidad de que Estados Unidos sí quiera negociar con Venezuela, porque le interesa tener este tipo bajo su control. Entonces, fíjate que el escenario se está moviendo todos los días, está ocurriendo algo nuevo, y pareciera que las cartas se mueven más en favor de Venezuela, más en favor de que realmente ocurra una negociación, no por imposición ni por la amenaza de su secretario de Estado, sino porque llega el juego de intereses, ¿no? A Estados Unidos le va a convenir muchísimo negociar la entrega de este señor, y allí es posible pues que también ocurran algunos intercambios con Venezuela interesantes. Ya, ahora fíjate una cosa, Indira. Esas declaraciones del subsecretario de Estado a las cuales tú haces referencia, ¿tú no crees que esa amenaza, pues podemos decirlo así, porque fue una amenaza, viene más dada por un discurso hacia la galería? Y me refiero concretamente al hecho de que ahorita vienen las elecciones de medio término de los Estados Unidos. No pareciera que los demócratas, que es el partido de Biden, pudieran perder esas elecciones de middle term, que se convierten en los Estados Unidos como una especie de evaluación a mitad de periodo del gobierno de turno. Siempre es así. Y bueno, y si los demócratas perdieran esas elecciones, se les complica el tema hacia el tema de la reelección o a las elecciones presidenciales que estarían a la vuelta de la esquina en 2 años más. Entonces, en ese sentido, ¿tú no crees que esas declaraciones bravuconadas del Departamento de Estado, bueno, entonces si no se sientan a negociar, no sé qué, o sea, ¿tú no crees que eso es más un discurso hacia la galería de cara a lo electoral? No, correcto, coincido contigo, más respaldo lo que estás diciendo. Es importante además el marco en la que él las da, ¿no? Pero igual uno hace la condena desde el análisis y la opinión pública para que entiendan claro que ese no es el camino. Pero sin duda alguna, él da estas declaraciones inclusive en el marco de, se iba a presentar ante la interpelación de nada más y nada menos que de Marco Rubio, que bueno, es un senador y además un senador que tiene influencia en lo que es el área de la política exterior de los Estados Unidos. Y de alguna forma, pues en ese momento es un senador también con poder de veto, y entonces yo creo que era importante tratar de transmitirles a ellos, pues, de que tampoco es
que ese costo político del que se cuidan los demócratas, de tratar de impedir que se sienta que se está doblegando frente a Nicolás Maduro o frente a Venezuela. Bueno, además recordemos que Marco Rubio es un senador republicano, totalmente. Incluso algunos lo piensan como el futuro sucesor de Trump, y además si algo ha hecho Marco Rubio es atacar al gobierno de Biden por su supuesta posición más blanda con Venezuela, o sea que era necesario transmitir ese mensaje en ese momento, ese día, porque sabían que Marco Rubio lo iba a agarrar, pues. Totalmente. Y yo creo que incluso podríamos prepararnos para eso, para ver de repente, ya estamos a un mes prácticamente, casi un mes, de esas elecciones de medio tiempo que van a ser el 8 de noviembre. Y es muy probable que también veamos que más bien el tono sigue subiendo, sigue aumentando, porque es un tema de costo político y entonces es importante también enviarle un mensaje pues al gobierno del presidente Nicolás Maduro, para que no, como dice uno coloquialmente, no muerda el peine. Claro. Yo creo, pero es que yo si la información les responde igual. La información que yo tengo es que ellos siguen negociando tras cámaras, pues, o sea, eso no se ha detenido. Entonces, yo creo que es importante, acaba de dar un punto importante, porque es fundamental decirle al país y a la comunidad internacional y a quienes nos escuchan, de que la oposición públicamente le exige a Maduro, vamos a negociar, vamos a sentarnos a la mesa. Yo todavía no entiendo por qué ellos no le dicen, la oposición no le dice al país y a la comunidad internacional, porque la información que tienes tú la tengo yo también, de que no dejan de comunicarse, o sea, los interlocutores del lado de la plataforma unitaria, sus lazos, sus vasos comunicantes con el gobierno y viceversa, no dejan de hablarse. Lo que pasa es que por un tema, supongo yo, que de costos políticos y de seguir manteniendo pues el juego político, entonces no lo hacen público y no lo asumen, porque además también quieren seguir presionando con el formato de México, cuando ya se ha dicho hasta el cansancio, lo han dicho importantes voceros del gobierno, entre ellos, bueno, el principal Diosdado Cabello, que ha dicho que no se niegan al diálogo, pero que niegan el formato de México porque dicen que ya cumplió su función y que ya se agotó. Y además en eso yo sí estoy de acuerdo, porque lo que yo sí creo es que una negociación que tenga que ver con el país no puede incluir a un solo sector de la oposición venezolana, porque ¿qué pasa con esa otra oposición que se midió en las elecciones, por ejemplo, regionales y que también sacó casi que la misma cantidad de votos que el otro sector que hoy exige tener el monopolio de la mesa? Entonces yo creo que después de noviembre es posible que podamos ver la reactivación de ese proceso de diálogo, pero bajo otro ambiente y bajo otro esquema. Yo creo que el ambiente se está preparando para eso. Ya. Ahora, también quería preguntarte, Indira, la otra parte, la parte de la oposición, porque eso no me lo respondiste. O sea, ¿cómo tú estás viendo esa oposición de cara al 2024? Fragmentada y perdida, porque, mira, ellos siguen, primero hay un tema de fondo, ¿no? Ellos no quieren leer ni siquiera las encuestas, porque la mayoría de los estudios de opinión te dicen entre 60 y 68% del país y en un rechazo total a cualquiera cosa que tenga que ver con el G4, con el interinato, porque además ellos representan un periodo de la política, el fracaso de un periodo de la política. Además representan vicios, representan corrupción, representan falta de transparencia. Entonces, yo todavía no entiendo cómo es que ellos de cara al 2024 no han salido primero a hacer un mea culpa, a reconocer sus errores. Bueno, tienen un desastre ahí entre ellos, hemos visto recientemente en los últimos días, Leopoldo López declarando que él no tiene nada que ver, el otro le dice que sí, entre ellos mismos no encuentran ya cómo ponerse las culpas, ¿no? Imagínate con Indira, eso de Leopoldo es impresentable, o sea, que él diga que él no sabía que su mamá cobra $70 millones por monómero, y además que tenga la voluntad de aparecer en cámara diciendo semejante mentira, sin que ni siquiera le parpadee el ojo. Mira, no, eso es cinismo nivel Dios. Cinismo nivel yo lo tuiteé, yo dije que el cinismo debería de ser un delito, by the way. Pero no, cinismo nivel galáctico. O sea, yo había visto gente cínica y Leopoldo López. No, pero es que fíjate que anoche veía unos videos de este señor Laprea, que era uno de los directivos de Monómero, diciendo además, acusando a Leopoldo y diciendo
mira, pero cómo cínicamente Leopoldo ahora no se va a lavar las manos, ahora como Leopoldo se va a hacer el loco si yo le envío una carta, total que bueno, ellos están... Él estaba comprando querosén, ¿vale? Cuando pasaba todo lo que pasaba en el interinato, él andaba comprando querosén, por favor. Pero entonces fíjate que con este precedente que están sentando, ¿cómo se van a presentar al 2024? Con las mismas caras. ¿Cómo alguien que ha sido cara del fracaso, como alguien que ha sido cara de una de las etapas más, digamos, oscuras de la política venezolana, porque lo que ha sucedido alrededor del interinato es una mancha para la historia venezolana, cómo se presentan como candidatos? Es más, mira, nada más hasta por lógica, ¿cómo tú presentas a un candidato que está inhabilitado, que es el caso de Guaidó? Y por eso es que yo he denunciado que entonces el plan de voluntad popular no es realmente las primarias y no es realmente continuar con la vía electoral. Porque vámonos a un... Pero es que ese nunca ha sido el plan de voluntad popular desde el año 2002 que le dieron... Claro, pero ahora lo están dejando más fehacientemente marcado. El plan de Leopoldo López nunca, óyeme, nunca en 22 años ha sido ir a elecciones. Nunca. Ni desde el 2002 que le dieron el golpe de Estado a Chávez hasta el sol de hoy y pasando por todas las guarimbas que protagonizó Leopoldo López y Voluntad Popular, nunca su plan ha sido ir a elecciones. Yo lo que no entiendo, de verdad te lo digo en serio, Indira, no lo puedo entender, cómo hay sectores de la oposición que teóricamente son democráticos que le siguen haciendo caso a ese psicópata. O sea, yo de verdad no lo porque Leopoldo López ha dicho, tiene 20 años, no son 2 días, 20 años, diciendo que él no cree en las elecciones, que la única manera para él tomar el poder es por la vía de la violencia. Tiene 20 años en eso. Entonces, ¿cómo es que ahora sí le creen? O sea, ¿por qué? ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora de repente Leopoldo López sí quiere participar en unas elecciones con el monigote de Guaidó? Eso es mentira. No, porque el plan sigue siendo avanzar para volver a entonces a decir en algún momento que no hay condiciones, que no se respetan los derechos políticos, el derecho a la participación, porque si no, yo lo que quiero es que la audiencia entienda que esto no es un problema, porque además, acuérdate que a nosotros nos acusan por opinar así, no, porque estas son unas chavistas y están contra de Leopoldo López. No, vamos a hacer un ejercicio aquí. Yo sí soy chavista y sí estoy en contra de Leopoldo López. Claro. Pero yo lo que quiero es que la audiencia lo analice, ¿no? Lo analice desde este punto. Si ellos quieren de verdad un proceso de primaria limpio y competitivo, ¿por qué se empeñan en lanzar a Guaidó, que está inhabilitado? Pero además, ¿por qué se empeñan en lanzar a Guaidó, que representa el fracaso? Mira, podríamos dedicar horas de programa nada más para explicar por qué representa el fracaso. Entonces ahí te das cuenta. Bueno, yo te voy a decir una cosa, porque yo creo que lanzan a Guaidó porque él es el jefe del comando de campaña de Maduro. O sea, yo creo que Maduro se acuesta a dormir esta tarde. De aquí a las elecciones de 2024, se acuesta a dormir, mientras Guaidó está en la calle, siendo Guaidó, haciendo las cosas que hace todo el tiempo Guaidó. O sea, Maduro gana las elecciones durmiendo, sin mortificarse. Me acaba de dar una idea, porque a veces la gente me pregunta, bueno, ¿por qué no meten preso a Guaidó con todo el desastre que No, yo estoy segura de que no, por el costo político, pero en verdad, ahora me voy a copiar esa de ti, me voy a copiar de verdad, él no lo pueden meter preso porque él es el jefe de campaña. Él es el jefe de campaña de Maduro. Sí, lo mejor que le puede pasar a Maduro en la vida es que Guaidó siga siendo Guaidó. O sea, cada vez que Guaidó hace algunas de las estupideces, de los crímenes y de las estupideces que hace, Maduro sube como 100,000 votos. O sea, no. O sea, recordemos que en 2018, 2019, en los picos más bajos, la popularidad del presidente Maduro estaba bien comprometida y vemos cómo ahora los estudios de opinión demuestran que esos porcentajes se han ido invirtiendo. Y eso entonces se lo debemos al jefe de campaña Guaidó. Claro que sí, te compro esa, Maripiri. Pues sí, yo estoy absolutamente segura. Y mira, te agradezco que hayas estado con nosotros, que nos hayas brindado tu análisis como siempre tan interesante. Muchas